Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a tu sección En Forma. Te saluda tu coach Bruno. Un abrazo ya a mis amigos en el estudio. Vamos arrancando la semana. Hoy es lunes y ¿por qué no arrancarla con una rutina GAP, glúteo, abdomen y pierna? Pero antes de decirle qué vamos a hacer, vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Lisette. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien. ¿Ya estás Muy lista días. para trabajar esos glúteos? Vamos a ver mi rutina favorita, GAP. GAP, ¿verdad? Les gusta mucho a las mujeres, ¿no? Sí. Pero también los hombres tienen Sí, que, también no, que se la ve muy hagan mal los si hombres. no tienen glúteo. Sí, muy mal. Muy bien, pues antes de iniciar vamos a hacer nuestra activación. Vamos a llevar nuestras manos haciendo como una especie de peso muerto romano a una pierna y así vamos a empezar a calentar. Vamos a darle ahí en casita unos 30 segundos para calentar. Muy bien, alternando. Aquí interviene el equilibrio, empezamos a elevar la temperatura y 3, 2, cambio. Ahora hacemos 8, vamos a darle 15 segundos para una pierna, muy bien, no tienen que quedar perfectos, si sale ahí un como 9, pues está bien. Cambio, muy bien, vamos con la otra pierna, muy bien, haciendo 8 y 3, 2, alto, muy bien. Ahora, para nuestra rutina, vamos a hacer este día que es lunes, vamos a empezar con glúteo, vamos a agarrar, aquí tenemos unas pesas rusas, las podrían conseguir en alguna tienda de deportes, o si no tienen una pesa rusa puede ser pues como un garrafón o algo que tengan ahí en casita. Una mochila. Una mochila, exactamente, ¿no? Con que no pese ladrillos. mucho, no más de, esto pesa 15 libras, ¿vale? Ok. Entonces, el ejercicio es, llevo mi cadera hasta atrás, y de ahí elevo y vuelvo a bajar. Exactamente. En realidad mis hombros casi no hacen nada. Todo lo estoy haciendo desde la cadera y estoy empujando mis glúteos hacia adelante. Lo van a sentir ustedes ahí en casita. Cronómetro en mano. 30 segundos principiantes y 90 avanzados. Muy bien. 70 intermedios. Se siente, ¿verdad? Sí, muy padre, me encanta. 3, 2, alto, muy bien. Ahora nos vamos a acostar en una colchoneta o en el suelo, ahí en casita o en el trabajo. Nos vamos a ir a acostar boca arriba. Y vamos a cruzar una pierna y vamos a hacer puente de cadera a una pierna. Ok. Vamos a elevar la cadera ahí, mantengo 3 segundos y bajo otra vez. Vuelvo a subir y bajo. Muy bien, ahí estoy contrayendo mis glúteos al 100%. Lo van a sentir ya después de un tiempo. 30 segundos principiantes y 90 avanzados y lo dividen entre las dos piernas. Muy bien, 3, 2, cambio de pierna. Muy bien. Coach, es muy importante como apretar cuando subimos, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, ahí empezamos a apretar. Muy bien, subimos, apretamos, bajamos. Muy bien. Y también se va a trabajar el abdomen porque también está ayudando a mantener la posición arriba de la plancha. Muy bien. Y 3, 2, alto. Muy bien. Ahí en casita vamos a darle de 3 a 4 vueltas. Aquí vamos con la segunda vuelta con esta Lisette. Muy bien, Liz, vamos con los Russian Swings o columpios rusos. Muy bien. Y muy bien, exactamente. Ella lo va a tener, no, en este caso no se va a poder parar porque es un movimiento que está ejecutado con la sinergia de la mancuerna, pero cuando ella sube, ella avienta su cadera hacia adelante y ahí es donde ella aprieta los glúteos y se está trabajando pues donde queremos, ¿no? Muy bien. 3, 2, cambio. Muy bien. Ahora nos vamos a la colchoneta. Muy bien, Liz. Ponte en la colchoneta. Además divertidos, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahí te vas a poner en la colchoneta, Liz, y ahí está apretando el femoral y también los glúteos. Baja, Liz, muy bien. Y el se abdomen siente también de cañón. manera indirecta. ¿Cómo lo sientes? Más con este calorcito. Cambio de pierna. Muy bien. Y igual, ustedes ahí en casita dividan, si hacen 30 segundos, 15 y 15, y si es 90, 45 y 45. Muy bien. 3, 2, alto. Muy bien. Hasta ahí. Pues hasta aquí la rutina de hoy, mis queridos amigos.
Les mando un fuerte abrazo. Recuerden hidratarse al principio y al final, reponer esos litros de agua que estamos perdiendo. Y Liz, muchísimas gracias. Gracias, coach. Muchas gracias. Les deseo mucha energía esta semana y vamos a empezar esta semana con todo.